absorción capilar y fisiología renal. En realidad, usted ya lo domina, creo que debe dar por dictada esta clase, porque ustedes ya han hecho todo un curso de morfofisiología, pero siempre es bueno un repaso, ¿no? Y vamos a ir bien. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Recordarán que yo les he explicado, siempre les he dicho, y necesito que lo recuerden, y va a ser importante que recuerden que el riñón, la función más importante es formar orina. Y tienen que recordarlo, tienen que saber que es importante ella, ¿no? Muy importante. A ver, un ratito, por favor. Bueno, les mencionaba que una de las cosas que produce el riñón básicamente es orina. Y necesito, doctores, que ustedes graben en su mente que dentro de lo que llamamos nosotros estado hemodinámico de un paciente, hay tres parámetros que ustedes tienen que evaluar. Y nunca se olviden, o sea, cuando hagamos simulación, porque ustedes van a ir al centro de simulación, necesito que graben esto. Hay tres parámetros que para mí es importante para saber si un paciente tiene buena hemodinámica, es decir, buena circulación, tanto cardíaca, tanto vascular o tanto a nivel capilar, y a nivel de los tejidos. Entonces, uno de ellos es el estado de conciencia. Semiológicamente tienen que evaluar el estado de conciencia porque cuando el paciente ya está haciendo signos de hipoperfusión, el cerebro comienza a disvariar, puede entrar en somnolencia, o muchas veces puede entrar en sopor, o rara vez en coma, pero quiero que recuerden el estado de conciencia. El otro valor que tienen que verificar en el paciente, básicamente, es el INE capilar, que debe ser menor de 2 segundos, y tiene que ser en la zona más distal y más lejana del paciente. ¿Cuál sería? Lo que esté más lejos del corazón. Los pies. El Significa el dedo, el dedo gordito de los... el dedo medio. El dedo, no, sería el dedo de los pies, básicamente. Bueno, cualquiera de los dedos de los pies en realidad, porque sería lo más lejano. Es lo más lejos. Es como que si el corazón tiene que hacer su máximo esfuerzo, va a tener que bombear y mandar la sangre hasta el dedo gordito de tu pie. Entonces, para mí sería fácil evaluar un llene capilar en mi mano, ¿no? Aprieto, pero a ver, evalúa que vaya hasta tu pie. Entonces, la perfusión, si ustedes quieren evaluar un llene capilar, la mejor manera de evaluar un llene capilar es haciendo la compresión a nivel del dedo gordo de los pies. Eso, por favor, es una evaluación muy importante de la hemodinámica a nivel mundial. O sea, los médicos, los intensivistas, por ejemplo, que dominan mucho esto, parecerá algo muy absurdo, pero ellos tienen una infinidad de aparatos, tienen equipos que miden la presión de Shanghai, miden la presión de cuña, miden la presión venosa central, miden no todo tipo y sacan parámetros de perfusión o de hemodinámica. Pero los maestros dicen, al final nada supera al llene capilar, porque si tienes un buen llene capilar, quiere decir que está llegando bien la sangre. Y si tienes un mal llene capilar, no está llegando la sangre. ¿Qué significa eso? Que algo no está yendo bien. Listo, primer parámetro está de conciencia, segundo parámetro llene capilar y viene el tercer parámetro, formación de orina. Y graben muy bien, doctores, a partir de ahora, si un paciente no tiene buena perfusión, o sea, no le llega buena cantidad de sangre, buena presión arterial media al riñón, no va a orinar.
Entonces, y lo interesante es que el riñón tiene capilares. Entonces, quiere decir, si le llega buena sangre al capilar y el capilar comienza a filtrar, pues genial. O sea, quiere decir que hay buena perfusión. Entonces, el tercer parámetro para evaluar la hemodinámica es el flujo urinario. ¿Cuánto era, doctores? ¿Cuánto orina un paciente por hora? Aproximadamente. 0.5. 0.5. Ah, A 1 mililitro. ya. ¿Mililitro qué? Kilogramos. Kilogramo por Hora. kilogramo. Sí, ya está. Ese parámetro, doctores, suena muy simple, pero todos los intensivistas lo usan, ¿ya? Personalmente, cuando yo roté en la UCI de Grau y también de Rebagliati, me decían, lo único que quiero saber, así, lo único que quiero saber es cuál es el flujo urinario de tu paciente. Ah, doctor, está orinando 1.5 mililitros por kilo hora. Genial, tu paciente está yendo bien. Nada más. ¿Por qué? Porque significa que si está orinando es porque está perfundiendo. Y si está perfundiendo es porque hay buena presión. Y tiene buena hemodinámica. Más bien se preocupan cuando dicen, no, está orinando 0.2 mililitros por kilo hora. Te miran y dicen, no, pero tiene buena presión. Puede tener muy buena presión arterial, pero no significa, y eso desde ahora les voy hablando, existe lo que se llama el shock en pacientes normotensos, ¿ya? Por si acaso, es un término que van a aprender ustedes, pero desde ahora ya tienen que saber que existe el shock, o sea, shock, ¿no? En paciente con presión normal. Suena medio contradictorio, ¿no? Porque ustedes han grabado en su mente que el shock es paciente con hipotensión, ¿no? Que la presión ha caído. Pero también hay shock con pacientes con presión normal, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que su perfusión tisular es pésima, a pesar que tienen buena presión arterial, por si acaso. ¿Listo? Entonces, vean la importancia de la función renal para nosotros. Ahora, ya no les explico desde el punto de vista de fisiología, sino desde el punto de vista clínico. Entonces, ustedes tienen que recordar que la formación de la orina tiene varios pasos: filtración, retorsión y secreción, que te da un producto final que es la excreción, ¿no? Y básicamente la función del riñón es buscar ese equilibrio de armonía entre solutos, entre el volumen, en este caso el solvente, manejos ácido-base, hidroelectrolíticos, ¿no? Y generar desechos tóxicos del cuerpo, ser eliminados y reabsorber lo que me sirve, ¿no? Toda esa maquinaria se busca para que tengas un equilibrio. Siguiente. Pero recordarán ustedes que se les enseñó que el riñón básicamente cumple cumple funciones de desecho, ¿no? Básicamente la sustancia que necesito que recuerden, y eso sí van a aprender, que es un síndrome urémico. Los síndromes urémicos, doctores, son cuadros clínicos donde el paciente comienza a hacer encefalopatía urémica, pericarditis urémica, gastropatía urémica, trastornos de polimialgias de causa urémica y pueden presentar hemorragias, ACVs, ¿no? Es una condición porque el riñón no puede eliminar la urea. Y así tendremos muchas sustancias como el potasio también. El riñón elimina potasio, pero se imagina que no lo puede eliminar. Entonces, todo lo que es desechos, cosas que nos pueden hacer daño, el riñón lo elimina, pero si falla, ahí vamos a tener problemas. Otra que les mencionaba, hormonas y drogas. Es importante que recuerden su amoxicilina, su paracetamol, atropinas, fenitoínas, muchas otras drogas que usamos, se eliminan por el riñón. Y desde ahora, por si acaso, necesito que ustedes recuerden que como los medicamentos, principalmente los antibióticos, se eliminan por vía renal, o sea, se van a secretar, quiere decir que si tengo un paciente que tiene falla renal, su capacidad de eliminación de secreción de los antibióticos va a ser pésima. Por tal motivo, tengo que corregir la dosis que le voy a dar a este paciente. Por ejemplo, ¿cuál es la dosis de amoxicilina? ¿Cuánto recibe un paciente de amoxicilina? ¿Tienen alguien idea?
por ahí. ¿Alguien se atreve a decirme cuánto de amoxicilina se debe tomar? Y algo más fácil. ¿Cuántos miligramos cada 8 horas? ¿O 7 días? ¿Cuánto? ¿2 miligramos? No. No, 500. Normalmente les damos... De 500. Sí, de 500. Ya. claro. Ya, normalmente les damos 500 miligramos cada 8 horas, por si acaso. Ese es el estándar. Puede dar hasta 1 gramo cada 8 horas, si deseas, pero 500 es el estándar, ¿ya? 500. ¿Qué sucede, doctores? Que, si yo, miren lo que va a pasar, ¿eh? Yo le doy 500, ¿ya? Un paciente feliz, su primer día normal, pero de esos 500, que sea al final en el día ha recibido 1500, en un paciente como nosotros, lo eliminamos. En cada 8 horas ya lo estamos eliminando. Por eso es que tomamos cada 8 horas. Otra vez reforzamos el antibiótico y así, ¿no? Cada 8 horas. Y ustedes, como futuros médicos, cuando les han dado a que tomen antibióticos, ustedes toman cada 8 horas, ¿no? No creo que haya pasado que les dan la pastilla, uy, me olvidé. Ah, en la noche tomo cada 2, y a veces toman una sola vez al día. Espero que ustedes no. Si ustedes cumplen fielmente cuando le dan su tratamiento, ¿no? No creo que ustedes abandonen, ya me siento bien, ¿para qué sigo tomando? Espero que no hagan eso, porque si ustedes hacen eso, imagínense que sus pacientes, que no son médicos, que no conocen, imagínense cómo lo van a hacer. Entonces, miren lo que quiero que entiendan. Yo me tomo el medicamento y como mi riñón no está funcionando bien, solo ha eliminado de esos 1500, ha eliminado 500. ¿Cuánto está quedando? 1000. 1000. Y al día siguiente vuelvo a tomar otros 1500. Elimino 500 y se quedan otros 1000. O sea, en pocas en mi cuerpo está quedando ya 2000. Y al tercer día tomo otra vez cada 8 horas, elimino 500 y se quedan 1000. Ya mi cuerpo está quedando 3000. Entonces, lo que viene después es intoxicación por exceso a dosis de amoxicilina. Por tal motivo, los antibióticos, igual y otros medicamentos que vamos a aprender, tiene que haber corrección renal. Grábense muy bien eso desde ahora, porque varias veces me ha venido al hospital a pacientes renales que les han dado un tratamiento sin corrección de dosis y el paciente viene con trastornos de hemorragia, trastornos de hepatitis y yo digo, ¿qué ha pasado? No, que el doctor me ha dicho que tome esto, pero tú eres renal. No sé, el doctor me ha dicho que tome esto. Claro que no los voy a vender, ¿no? No los voy a vender y decir, no, el doctor se ha equivocado, ¿no? Entre colegas, por lo menos nos tenemos que cuidar en ese aspecto. Por lo menos solucionar el problema, ¿no? Y tratar de aprender y evitar que sucedan estas cosas. Los doctores, no se olviden, ya que la excreción de sustancias bioactivas como los antibióticos y otras hormonas se dan por vía renal, hay antibióticos que tienen que corregir la dosis si no quieren ver los efectos adversos. Tengan mucho cuidado, porque ese es un problema bastante frecuente, ¿ya? Entonces, cada vez que toquemos un antibiótico, yo les voy a mencionar los antibióticos más comunes, cómo se hacen las correcciones. Es simple, ¿eh? No es complicado, ¿no? Cuando vamos a la clase presencial, les voy a decir qué aplicativo. Yo uso un aplicativo, ¿ya? Lo voy a compartir con ustedes, que están las correcciones de todos los antibióticos, habidos y por haber, tanto para pacientes cirróticos como pacientes con problemas renales. ¿Listo? Entonces lo vamos a ir mejorando para que ustedes no cometan los errores. Bien, el otro mecanismo de función es la presión arterial y no se olviden, la presión arterial ustedes lo van a manejar en función a 3 parámetros, ¿ya? Que son los 3 parámetros que conforman la fórmula de presión arterial. Uno era gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y recordarán que el gasto cardíaco se divide en dos, que era el volumen sistólico minuto y la frecuencia cardíaca. Estos parámetros, doctores, son manejados y hay drogas que al final se van a dar cuenta que todo depende principalmente del sistema renina, angiotensina, testosterona. Se van a dar cuenta y eso el riñón lo va a regular. Lo otro que función es de glóbulos rojos, ya saben que la eritropoyetina, el otro es la vitamina D, básicamente la parte de la calcificación y la gluconeogénesis, como repito, segundo órgano que genera glucogénesis después del hígado, ¿no? Siguiente.
Entonces, en resumen, doctores, este cuadro les va a decir a ustedes qué es lo que pasa con un paciente renal. ¿Cómo yo regulo el agua corporal total? O sea, ¿cómo yo puedo regular todo esto, ¿no? Miren, eh, uno se pregunta y dice, bueno, el ADH, ¿no? Al final ADH maneja solamente agua. Y es correcto, ¿no? Pero su punto de partida, y eso recuérdenlo por favor, el ADH solamente funciona, principalmente funciona con osmolaridad. Entonces, si tú quieres que un paciente pierda volumen de agua, tú tienes que estimular al ADH. En pocas palabras, si yo tengo un paciente que tiene una hipoosmolaridad, ¿no? O sea, quiere decir que su sangre está muy diluida, el ADH no se va a activar, a lo contrario, no se secreta nada y el paciente va a comenzar a orinar en gran cantidad, ¿no? Y comienza a eliminar. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene mucho edema, no le vas a dar con mucha sal, ¿no? No creo que ustedes a un paciente con edema le van a dar, tómese sal, ¿no? O sea, alimentos con sal, ¿no? O sea, le tendrías que dar alimentos con baja sal para que por lo menos se estimule su ADH y pueda perder volúmenes de agua, ¿no? Es por eso, doctores, que cuando tengamos pacientes con edema y estos pacientes tú no le dices que restrinja su sal, no mejoran. O sea, siguen reteniendo y reteniendo y reteniendo líquidos. Entonces, recuerden ese punto, ¿no? Acá, terapéuticamente, tenemos que jugar con la osmolaridad. De ahí tenemos el sodio, básicamente, doctores. Y lo curioso es de que el sodio es un elemento que va a ser medido por una concentración, es decir, la cantidad de miliequivalentes por litro. Y ustedes saben que el valor normal de sodio es 140 más menos 5, o sea, de 135 a 145. Y al final, como es una concentración, lo curioso es de que si yo aumento el agua, esa concentración se va a disminuir. Y si yo le quito el agua, esa concentración va a aumentar. Porque, ¿no? Entonces, el sodio, desde ahora grábense muy bien en su mente, se modifica no porque pierdas o ganes mucho sodio, porque al final el riñón lo va a eliminar. El problema de la concentración de la cantidad de sodio en tu cuerpo se modifica básicamente por el agua, que retienes o pierdes. ¿Listo? Entonces, ese punto lo vamos a ir manejando muy bien. Y acá entra básicamente la tasa de filtración glomerular, entra la reabsorción de sodio, que ustedes aprendieron, todos los mecanismos de reabsorción de sodio, cómo se regula, ¿no? la parte de autorregulación, del sistema renina-angiotensina aldosterona, del péptido natriúrico atrial. También deben acordarse que había lo que era la natriuresis por presión, ¿sí? Todo eso tiene que ser recordado al momento de razonar la terapéutica. Lo mismo con el potasio, que ustedes recordarán que tenemos al bestseller regulador de potasio, que es la aldosterona, que se da por secreción tubular, ¿no? ¿Listo? Aldosterona. No se olviden, aldosterona reabsorbe sodio y elimina o secreta potasio. Entonces, el principal regulador del potasio es la aldosterona, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hiperpotasemia o tiene hipopotasemia, tiene que pensar cómo está su aldosterona, cómo será su dieta, ha comido o no está comiendo, ¿no? Entonces, o algún medicamento, acá lamentablemente, doctores, como es terapéutica, tienen que pensar, o algún medicamento originado que el potasio suba o el potasio baje, ¿no? Entonces, en los pacientes renales, ya que está fallando riñón, no hay buena secreción de potasio. Por tal motivo, todo paciente renal que hace insuficiencia renal aguda o crónica, ¿cómo van a estar sus niveles de potasio en sangre? Eso ya es general, ¿eh? Para todos los pacientes renales. ¿Cómo está el potasio? Incrementado. Ya, eso grábenlo Ha muy bien. aumentado. Ha aumentado, ya está. Entonces, si el potasio ya por sí está aumentado en los pacientes renales, y digamos que el riñoncito tiene un poquito de aldosterona, ya un poquito ahí su aldosterona está tratando de botar lo poco potasio que queda, ¿no? Ya dice, bueno, ya hay poquita aldosterona, por ahí está, se está esforzando por botar el potasio.
ya que el riñón está malogrado, y tú le vas a dar un YECA. ¿Qué crees que va a pasar con el potasio que a las justas el riñón podía eliminar? No, vas a Se incrementar va a la disparar. una arritmia, podría Claro, ser. vas a incrementar y el paciente dice, doctor, me siento palpitaciones, doctor, ¿qué ha pasado? Pues? Una arritmia. A ver, un AGA, oye, su potasio es elevado. ¿Pero por qué? Si estaba con falla renal, pero no estabas tan mal. Ah, no, es que yo fui con un médico que me aconsejó que me tome esta pastilla para mi presión. Ok. Entonces, claro que no lo buscamos al colega para decirle qué has hecho, ¿no? Pero tengan mucho cuidado. Necesito que entiendan estos razonamientos porque llegado el momento cuando estás con el paciente, ahorita lo están razonando con calma, ¿no? Pero en ese momento, cuando estás ahí con el paciente, se te olvida o no lo asocias y le das el medicamento, ¿no? Y puedes correr ese riesgo. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, el potasio siempre es regulado por aldosterona y hay que evitar dar medicamentos que anulen este mecanismo, porque si retengo potasio, doctores, si no lo logras bajar, tiene que entrar diálisis el paciente, ¿ya? Igual con el calcio, doctores, ya que hay deficiencia de vitamina D, el paciente comienza a hacer hipocalcemia y osteoporosis, y como les mencionaba siempre, el fósforo es el opuesto al calcio, entonces el paciente renal va a tener hipocalcemia y va a tener hiperfosfatemia. Eso también grábenlo muy bien. Por eso que en la terapéutica de la enfermedad renal crónica le damos calcio, ¿ya? Citrato de calcio o gluconato de calcio o, perdón, carbonato de calcio. Yo personalmente prefiero el citrato porque es menos lesivo de la parte muscular, perdón, de la mucosa gástrica. El carbonato de calcio sí produce un poquito más de gastritis, ¿no? El citrato no, no es menos lesivo, pero cuesta un poco más. Entonces uno tiene que aprender a conocer esas cosas, ¿no? Suplementación de calcio, cómo corregimos la hiperfosfatemia, ¿no? Y acá ustedes tienen netamente el aparato hormonal de vitamina D. Muy bien, recordarán que así como el riñón secreta potasio, también secreta hidrogeniones, porque somos máquinas productoras de hidrogeniones, y eso significa que mi cuerpo tiene que eliminar gran cantidad de hidrogeniones, y ustedes en la práctica de fisiología hemos hecho lo que se llama la cantidad de hidrogeniones que orinas, y había diferentes maneras de evaluarlos. Había hidrogeniones libres y asociados a buffers que se conocerán como acidez titulable, y otros que estaban unidos al amonio, al amoníaco, que formaba amonio, que es otra manera de eliminar hidrogeniones. O sea, sí o sí su cuerpo tiene que eliminar gran cantidad de hidrogeniones. Ahora, imagínense que este paciente tiene falla renal. ¿Qué va a pasar con sus hidrogeniones? ¿Lo va a eliminar? No. Acidosis metabólica. Y produce esa acidosis metabólica. Todo paciente renal hace acidosis metabólica. Doctor, entonces, como retiene hidrogeniones, sí. ¿Qué va a hacer? Va a consumir su bicarbonato. Y el paciente comienza a bajar el bicarbonato, no porque esté perdiendo el bicarbonato, por si acaso, que es otro tipo que vamos a evaluar, sino porque está consumiendo su bicarbonato y comienza a bajar el bicarbonato, comienza a bajar. Y comienza a hacer una acidosis metabólica y, oh sorpresa, estos pacientes reciben suplementos de bicarbonato, ¿ya? Cuando van al hospital se van a dar cuenta, oye doctor, ¿por qué le está dando suplemento de calcio? Ah, ¿por qué le está dando bicarbonato? ¿No? Y son pacientes que están tomando, ¿no? ¿Por qué le dan vitamina D? Otra sustancia que no está aquí, que también se acumula, es el ácido úrico. Entonces, también se le dan medicamentos para disminuir el ácido úrico. Y se le da suplemento de eritropoyetina, porque ya su riñón no puede producir eritropoyetina y el paciente comienza a ser anemia. Con todo esto, doctores, ya tienen ya el esquema más o menos de cómo es un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Cuando roten, repito, vean qué terapéutica les dan, ¿no? Qué toman para que se puedan mantener vivos. Porque se imagina, un paciente que hace enfermedad renal terminal, si tú no lo tratas, en menos de una semana se mueren los pacientes. Por eso es que entran a diálisis, ¿no? Listo, siguiente.
Por tal motivo, hay tres principios que les voy a recalcar. Y grábenlo muy bien. Si tu paciente no orina, recuerda, pregúntate cómo está su gasto cardíaco. ¿Ya? Recuerden que el volumen de sangre que llega al corazón aproximadamente son 70 litros por kilogramo de peso. O no, perdón, la sangre que circula en todo tu sistema es 70 mililitros por kilogramo de peso, que si pesa 70 kilos serían casi 4 litros 900, ¿no? 4.9, casi 5 litros. Y se dice que aproximadamente el 20 al 25% del gasto cardíaco va al riñón. Pongámosle el 20%. Entonces, de 5 litros, aproximadamente un litro es el que está llegando. De un litro 200 es lo que está llegando a tu riñón por minuto. O sea, no es nada de especial, es bastante. Entonces, si no llega esa cantidad de sangre, no es factible que se dé la filtración. ¿Ya? Necesito esa cantidad. El otro detalle que necesito que recuerden, porque también les puede traer muchos problemas, es que para definir si tu paciente orina bien, no porque orine bien significa que los dos riñones están bien. No sé si me dejo entender. La cálculo de la tasa de filtración glomerular, la depuración, es la suma de ambos riñones. Si el riñón derecho funciona y el riñón izquierdo no funciona, igual vas a tener orina, porque un riñón está produciéndolo, y hasta ese riñón va a hipertrofiarse tratando de compensar la falta del riñón izquierdo, por ejemplo. Pero él sigue habiendo orina. Entonces, no porque orine tu paciente y tenga su depuración normal, significa que anatómicamente estén bien los dos riñones. Ese es un problema que a veces se van a detectar. Dicen, no, usted está bien. Van a un médico A, dicen, no, su función, su depuración está normal, tranquila, sus riñones están bien. Van al médico B, sí, le pide otra depuración, dice, sí, funciona muy bien. Y va al médico C y él le pide una ecografía. Y dice, oye, señor, usted tiene un riñón normal y otro riñón es chiquitito. Se ha malogrado su riñoncito o ha nacido así. El doctor anterior me dijo que todo estaba bien. Siempre me han dicho que mis riñones funcionaban bien, pero mira, tengo un riñón que está mal. Entonces, recuerden este principio porque a veces cometemos el error de decir que no, sí, sus riñones están bien, pero sus riñones están bien desde un punto de vista funcional, pero anatómico no sabemos. Tengan mucho cuidado que también vamos a tener que evaluar. Entonces recuerden que la filtración depende de ambos riñones, ¿sí? La filtración depende de la sumatoria de ambos riñones y hay métodos diagnósticos que nos van a permitir evaluar cada uno de esos riñones, ya cada uno de ellos. Y hay factores que van a modificar la filtración glomerular, como vamos a ver adelante. Siguiente, por favor. Doc, una pregunta. Si el paciente Sí. tiene agenesia unilateral, en este caso, ¿igual filtraría normal? Claro, Un riñón. es que el riñón que tiene agenesia, de hecho que no va a poner riñón, el otro riñón se va a hipertrofiar, de hecho que sí, por cumplir la función. Entonces, Pero sí, normal. compensaría completamente. Hoy saldría normal la depuración. Sí, sale normal. Ah, Es por ya. eso que ustedes, si quieren donar un riñón, si quieren quedarse con un solo riñón, ustedes van a vivir normal, su vida va a ser normal. Porque un solo riñón sí permite que puedas vivir. Y hay trabajos, busquen ahí, ¿no? Pacientes monorrenos y cálculos de depuración, y se dan cuenta que sus depuraciones son normales. O sea, la desventaja es que ese riñón está trabajando doblemente. Y si no se cuidan, esos riñones pueden malograrse con el tiempo, ¿no? Entonces, son pacientes que son monitorizados, pero su depuración es normal, por si acaso, ¿ya? Para este mecanismo de filtración, doctores, nosotros vamos a depender de lo que es la mácula densa. Creo que ya les he explicado que la mácula densa es como el sensor, el que va a avisar, el que va a informar y va a decir, miren, hay buena filtración, mala filtración. Y lo interesante es que tiene contacto con la arteria deferente y aferente, ¿no? Y esto va a permitir, doctores, de que se regule de una forma muy adecuada la filtración glomerular por la secreción de renina, ¿no? Y que active el sistema renina y glucina aldosterona. No se olviden de la mácula densa, que es el principal ente quimioreceptor para detectar específicamente si hay buena filtración o no. ¿Listo? No olvidemos el siguiente, por favor. Y acá quiero recalcar, ahora sí les voy a hablar un poquito más
Si ustedes se percatan, nosotros tenemos un tejido que rodea los glomérulos que viene a ser un tejido epitelial. Hay un tejido epitelial parietal, que es lo que forma la cápsula de Bowman, y hay un tejido epitelial visceral que rodea los capilares. Ambos forman como un saco, ¿no? Que al final viene a ser la cápsula de Bowman. Lo curioso, doctor, es que lo que rodea a los vasos sanguíneos tiene una forma de pulpos, ¿no? Así como sus tentáculos. Y los podocitos, que ustedes recordarán, cumplen una función que necesito que quede grabada en su mente de regulación de la filtración de proteínas o sustancias que tienen cargas negativas. Porque recuerden que la membrana de la hendidura es netamente carga negativa. Entonces, cuando ustedes tengan patologías que afecten a los podocitos, el paciente va a tener proteinurias, porque no va a poder regular el filtrado de proteínas. ¿Listo? Eso que quede muy claro. Entonces, ¿qué me puede producir? Síndromes nefróticos. Doctor, ¿y si se va a afectar netamente la parte endotelio? Si es el endotelio, doctores, eso es la parte capilar. Y ahí el paciente se va a destruir un poquito los capilares y eso va a pasar a la cápsula de Bowman. O sea, sangre va a pasar a la cápsula de Bowman. Y tú vas a orinar, ¿qué? Glóbulos rojos y vas a tener que hematuria. Toda aquella enfermedad que dañe el endotelio te va a producir hematuria. Todo lo que dañe los podocitos te va a producir proteinuria. Y lo que me dañe la membrana basal, doctor, bueno, si es puramente membrana basal, sí te va a hacer proteinuria. Pero si es membrana basal y por ahí afectó el endotelio, te va a dar proteinuria más hematuria. Y si la membrana basal se va para el lado de los podocitos, te va a dar proteinurias puras, ¿no? Entonces, en eso se resumen las glomerulopatías, ¿no? La glomerulopatía se presenta en función a dónde se está atacando. Endotelio, membrana basal o podocitos, ¿no? Y eso nos va a definir la clínica de este paciente. ¿Ya? Más o menos tienen que razonarlo de esa manera. Siguiente. La filtración depende de presiones. Creo que eso ya está claro. La presión más importante para que filtres es la presión hidrostática del capilar glomerular, que vendría a ser lo que viene de la presión arterial media. Si esa presión, doctores, no filtro, pues, ¿ya? No filtro. Y si no filtras, no formas orina. Entonces necesito una buena presión hidrostática en el capilar glomerular, ¿no? Que es la que, como ven en el gráfico, tiene mayor poder. Ahora, digamos que yo ya filtré. Entonces ya pues estoy en mi cápsula de Bowman, la orina o lo que he filtrado. Y oh curioso, ¿no? Recuerden que como no pasan proteínas, no se olviden eso, como no pasan proteínas, la presión oncótica en el recorrido de la filtración va a ir aumentando. Por tal motivo hay una presión en contra que se llama la presión oncótica del capilar glomerular. Y hay otro que es que va a ir pasando la orina a mi cápsula de Bowman y se va llenando de orina o de filtrado plasmático, se va llenando y genera una presión, porque hay líquido que está en la cápsula de Bowman y eso genera una presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Pero como hay un túbulo donde se está escapando la orina, esa presión no es muy alta. Repito, esa presión no es muy alta. Así es que los más principales es la presión hidrostática del capilar glomerular y el otro en contra es la presión oncótica del capilar glomerular. Son los dos más importantes, sin menospreciar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Y se acordarán del jueguito de las arterias aferentes diferentes. Cada uno cumple una función específica, ¿no? No se olviden que cuando se cierra una aferente, normalmente es porque el paciente es hipertenso. Repito, cuando se cierra una aferente, normalmente es porque el paciente es hipertenso. Y si se cierra una eferente, es porque el paciente está deshidratado o tiene hipotensión.
sea, no hay una buena presión arterial media. Entonces, necesito aumentar la presión a nivel capilar glomerular, que aquí tengo que observarla, pero diferente. Repito, en forma muy simple, todo paciente hipertenso, lo principal que va a suceder es